El gerente del banco miró la pantalla y su rostro se descompuso completamente. Sus ojos se abrieron como platos mientras tartamudeaba sin poder articular palabra. $50 millones. Ese era el número que brillaba en la pantalla frente a él. Y yo, una mujer de 68 años que acababa de ser expulsada de su propia casa por su familia, era la dueña de esa fortuna. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento, que cambió mi vida para siempre. 3 días antes, el aroma de canela y clavo de olor flotaba por toda mi casa como un abrazo tibio que yo había preparado con tanto amor. Mis manos arrugadas, que habían trabajado durante 68 años, temblaban ligeramente mientras acomodaba la última servilleta bordada sobre la mesa del comedor. Era Nochebuena, y después de meses de silencio, mi geo Joaquín había aceptado venir a cenar conmigo junto con su esposa Marta. Mi corazón latía como el de una quinceañera esperando su primer baile. Había gastado mis últimos ahorros visibles en preparar esta cena perfecta. El jamón glaseado descansaba dorado en el horno, despidiendo ese aroma que solía llenar nuestra casa cuando Joaquín era niño, y corría hacia mí gritando: «¡Mamá, mamá! ¡Huele delicioso!». Las papas estaban cortadas en perfectos cubos, esperando su turno en el aceite caliente, y había preparado su postre favorito, esa tarta de manzana con masa crujiente que le encantaba desde pequeño. Me miré en el espejo del pasillo y ajusté mi vestido granate, el que había usado en su boda hace 15 años. Aún me quedaba bien, aunque las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de noches sin dormir preocupándome por él. Mi cabello, ahora completamente plateado, lo había peinado en un moño elegante, como a él le gustaba cuando era pequeño, y me decía que parecía una princesa. Estaba terminando de limpiar la cocina cuando escuché el motor de su auto en el garaje. Mi estómago se encogió de nervios y emoción. Hacía tanto tiempo que no compartíamos una cena. Tanto tiempo desde que había sentido su abrazo o escuchado su risa, llenando estos muros que ahora parecían tan vacíos y silenciosos. Corrí hacia la puerta principal, secándome las manos en el delantal floreado que había heredado de mi madre. Cuando abrí, ahí estaba él, mi Joaquín, aunque ya no era el niño dulce que recordaba. A sus 42 años, teñez, ceño fruncido y esa mirada fría que había desarrollado desde que se casó con Marta. Ella venía detrás de él, impecable como siempre, con su cabello rubio perfectamente liso y esa sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos. «Hola, hijo mío», susurré con la voz entrecortada por la emoción. Me acerqué para abrazarlo, pero él se apartó ligeramente, como si mi contacto le molestara. «Hola, mamá», respondió secamente, mientras Marta me saludaba con un beso en el aire que ni siquiera rozó mi mejilla. «Pasen, pasen. La mesa está lista y la comida casi servida», les dije, tratando de ocultar la decepción que ya comenzaba hasta instalarse en mi pecho como una piedra fría. Los guié hacia el comedor, donde había puesto mi mejor vajilla, esa de porcelana blanca con flores doradas que había sido de mi abuela y que guardaba solo para ocasiones especiales. Marta se sentó revisando su teléfono, sin siquiera mirar la mesa que había preparado con tanto cariño. Joaquín tampoco pareció notar los detalles, las velas encendidas, las flores frescas que había comprado esa mañana, o el mantel de encaje que había lavado y planchado especialmente para esta noche. Mientras servía la cena, traté de iniciar conversación. Les conté sobre mi jardín, sobre los tomates que había logrado cultivar este año, sobre la vecina que había preguntado por él. Pero mis palabras caían en el vacío.
Ellos intercambiaban miradas cómplices, como si estuvieran compartiendo un chiste del que yo no formaba parte. La comida transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos contra los platos y los suspiros ocasionales de Marta. Yo comía mecánicamente. El sabor de la comida que había preparado con tanto amor se había vuelto ceniza en mi boca. Cuando finalmente terminamos de cenar, me levanté para recoger los platos, esperando que quizás Marta o Joaquín me ofrecieran ayuda, como solíamos hacer cuando él era más joven. Pero ninguno se movió. Marta siguió navegando en su teléfono, mostrándole a Joaquín fotos de no sé qué, mientras yo cargaba sola con los platos sucios hacia la cocina. Desde el fregadero podía escuchar sus voces en murmullos. No lograba distinguir las palabras exactas, pero el tono era conspirador, como si estuvieran planeando algo que no querían que yo escuchara. Mi corazón se aceleró con una mezcla de curiosidad y ansiedad que no lograba explicar. Regresé al comedor con la tarta de manzana, esa que había horneado pensando en los ojos brillantes de Joaquín cuando era niño, y gritaba de emoción al verla. La coloqué en el centro de la mesa con orgullo, esperando ver aunque fuera una pequeña sonrisa de reconocimiento en su rostro. ¿Te acuerdas, hijo?, pregunté con voz suave. Era tu favorita cuando eras pequeño. Solías ayudarme a pelar las manzanas en esta misma mesa. Joaquín levantó la vista apenas un segundo, con una expresión que no logré descifrar. Sí, mamá, respondió sin emoción, como si estuviera hablando del clima. Marta ni siquiera alzó los ojos de su teléfono. Corté 3 porciones generosas, recordando cómo solía darle la porción más grande a él, con esa sonrisa cómplice que compartíamos. Pero cuando puse el plato frente a él, Joaquín apenas lo tocó. Marta rechazó el suyo completamente, alegando que estaba a dieta. El silencio se volvió ensordecedor. Yo comía mi pedazo de tarta, pero cada bocado se sentía como arena en mi garganta. Las velas que había encendido con tanto cariño se consumían lentamente, creando sombras danzantes en las paredes que parecían burlarse de mis esperanzas. Fue entonces cuando Marta finalmente habló, sin apartar los ojos de su teléfono. Esperanza, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Mi nombre en sus labios sonaba frío, distante. Nunca me había llamado mamá, nunca había mostrado el más mínimo afecto hacia mí, pero esa noche había algo diferente en su voz, algo que me puso en alerta. Claro, hija. ¿De qué se trata?, pregunté, tratando de mantener un tono cálido y abierto, aunque una sensación extraña comenzaba a instalarse en mi estómago. Joaquín se aclaró la garganta y me miró directamente por primera vez en toda la noche. Su mirada no tenía rastro del niño que había criado con tanto amor. Era la mirada de un extraño, fría y calculadora. Mamá, Marta y yo hemos estado hablando, y creemos que ya es hora de que tomes algunas decisiones importantes sobre tu futuro. ¿Mi futuro?, repetí, confundida. No entendía a dónde quería llegar con esa conversación. Mira, mamá, continuó, y en su voz había un tono condescendiente que nunca antes había escuchado. Ya tienes 68 años. Esta casa es demasiado grande para ti. Y francamente, mantenerte aquí ya no es sostenible económicamente. Sostenible económicamente. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. ¿De qué estaba hablando? Yo nunca le había pedido dinero. Había trabajado toda mi vida,
Había sido independiente siempre. Había criado a este hombre con el sudor de mi frente sin pedirle ayuda a nadie. «No entiendo, Joaquín», susurré, sintiendo cómo mi mundo comenzaba a tambalearse. «Esta es mi casa. La compré con mi trabajo, la mantuve con mis ahorros». «Sí, pero ya no puedes seguir así», intervino Marta, finalmente guardando su teléfono y mirándome con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. «Joaquín y yo hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Una residencia para personas mayores, muy bonita, donde estarás rodeada de gente de tu edad. Una residencia». Las palabras cayeron como piedras en mi corazón. Me quedé paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi propio hijo quería internarme en un asilo? Pero yo estoy bien aquí, dije con voz temblorosa. No necesito que nadie cuide de mí. Puedo valerme por mí misma. Mamá, seamos realistas. La voz de Joaquín se endureció. Ya no eres la misma de antes. Se te olvidan las cosas. A veces no contestas el teléfono por días. Nos preocupas. Mentira. Yo sabía que era mentira. Mi memoria estaba perfecta. Y si a veces no contestaba el teléfono era porque él nunca llamaba. Hacía meses que no sabía nada de él hasta esta noche. Además, agregó Marta con una sonrisa que no llegaba ni a sus ojos, hemos visto algunas residencias preciosas, con jardines, actividades, fisioterapia. Estarías mucho mejor atendida que aquí. Sola. Sola. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Sí, estaba sola, pero por elección de ellos, no mía. Había pasado años esperando llamadas que nunca llegaban, invitaciones que nunca se extendían, visitas que nunca se materializaban. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero luché por contenerlas. No quería darles la satisfacción de verme quebrar. La casa está pagada, murmuré, aferrándome a lo único concreto que podía decir. No es una carga para nadie, pero el mantenimiento, los impuestos, los servicios. Joaquín agitó la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Todo eso cuesta dinero que podrías usar mejor en tu cuidado personal. Ya está decidido, Esperanza, dijo Marta con finalidad. Hemos separado una cita para el lunes para que visites la residencia San Rafael. Es un lugar muy exclusivo. ¿Ya está decidido?, repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con la tristeza en mi pecho. ¿Sin consultarme? Mamá, por favor, no seas dramática. Joaquín suspiró como si fuera yo la que estaba siendo irrazonable. Estamos tratando de ayudarte. Ayudarme. La palabra sonaba hueca, vacía de significado. Miré a este hombre que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi leche, que había consolado en cada pesadilla, y no logré reconocerlo. El ambiente en el comedor se había vuelto tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Las velas que había encendido con tanto amor ahora proyectaban sombras ominosas sobre nuestros rostros, como si hasta la luz estuviera del lado de ellos. Miré fijamente a Joaquín, buscando aunque fuera un rastro del niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas, pero solo encontré frialdad. No voy a ninguna residencia, dije finalmente, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Esta es mi casa y aquí me quedo. Marta soltó una risa seca, sin humor. Esperanza, seamos prácticas. Ya no tienes edad para estos caprichos. Tienes que entender que esto es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos?, repetí, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza.
¿O lo mejor para ustedes? ¿Acaso esta casa les estorba para algo? El silencio que siguió fue revelador. Joaquín y Marta intercambiaron una mirada rápida. Esa comunicación silenciosa que tienen las parejas cuando están ocultando algo. Fue entonces cuando comencé a entender que esto no era solo sobre mi bienestar. «Mamá, no pongas palabras en mi boca». Joaquín se irguió en su silla, adoptando esa postura autoritaria que había desarrollado con los años. «Simplemente creemos que sería mejor para ti estar rodeada de profesionales que puedan cuidarte adecuadamente». ¿Profesionales? Exploté, sin poder contenerme más. ¿Profesionales para qué? ¿Para que me vean como un número más en una lista? ¿Para que me mediquen hasta que no pueda ni pensar? ¿Para que muera olvidada en un rincón mientras ustedes hacen lo que quieran con mi casa? ¡Basta! Joaquín golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas de vino saltaron. ¡Basta de este drama! Siempre has sido igual, siempre exagerando todo, siempre haciendo que todo gire a tu alrededor. Sus palabras me pegaron como bofetadas. ¿Exagerando? ¿Haciendo que todo girara a mi alrededor? Este hombre al que había dedicado mi vida entera, al que había renunciado a oportunidades, a amor, a mi propia felicidad, me acusaba de ser egoísta. Yo jamás te pedí nada, Joaquín. Susurré, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. Jamás te pedí dinero, jamás te pedí que me mantuvieras. Solo quería que fueras mi hijo. Bueno, pues ser tu hijo no significa que tenga que cargar contigo el resto de mi vida. Su voz se había vuelto cruel, despiadada. Ya hice suficiente. Te crié, te educé, te di todo lo que pude. Ahora tengo mi propia familia que atender. ¿Tu educación? ¿Tu crianza? La risa que salió de mi garganta sonó amarga, rota. Yo fui quien te crió, Joaquín. Yo fui quien trabajó doble turno para pagarte los estudios. Yo fui quien te cuidó cuando estabas enfermo, quien te llevó a la escuela todos los días, quien te enseñó a caminar, a hablar, a ser el hombre que eres. Sí, y ahora es hora de que te hagas cargo de ti misma. Marta se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado. Ya no eres responsabilidad de Joaquín. Él tiene sus propias prioridades ahora. ¿Prioridades? Esa palabra resonó en mi cabeza mientras los miraba. Ahí estaban, mi hijo y su esposa, viéndome como un estorbo, como algo de lo que había que deshacerse. Toda mi vida había sido una mentira. Todo el amor que había dado, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, reducidos a una inconveniencia. ¿Sabes qué, Joaquín?, le dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón, ya no soy tu responsabilidad, pero tampoco eres mi hijo. ¿Qué dijiste? Se levantó de la silla, con el rostro enrojecido de rabia. Lo que escuchaste. Me puse de pie también, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba para siempre. Un hijo no abandona a su madre. Un hijo no la desecha como basura. Un hijo no la humilla hasta en su propia casa. «¡Estás loca!», gritó, y por primera vez en la noche, Marta pareció incómoda. «¡Completamente loca! Por eso mismo necesitas ayuda profesional». Loca. Otra palabra que se clavó en mi corazón. Loca por haber dedicado mi vida a criar a un malagradecido. Loca por haber creído que el amor incondicional de una madre era suficiente. Loca por haber pensado que mi propio hijo me valoraría,
Váyanse, dije en voz baja, pero con una firmeza que los sorprendió. Váyanse de mi casa ahora mismo. Mamá, no seas ridícula. Joaquín trató de tomar un tono más conciliador, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Podemos hablar de esto como adultos. Ya hablamos. Fui hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire frío de diciembre entró como una cachetada, pero me sentí aliviada. Fuera. Los dos. Ahora. Marta se levantó inmediatamente, claramente ansiosa por irse. Joaquín la siguió, pero se detuvo en la puerta, mirándome con una expresión que no pude interpretar. Cuando cambies de opinión, ya sabes dónde encontrarnos, dijo, como si fuera inevitable que yo cediera. Pero no me voy a quedar rogándote toda la vida. No va a ser necesario, respondí sosteniéndole la mirada. Porque ya no tienes madre. Cerré la puerta con fuerza, dejándolos afuera en el frío. Por primera vez en horas, el silencio me pareció bendito. Pero cuando me apoyé contra la puerta, las piernas me fallaron y me deslicé hasta el suelo, sollozando como no había llorado en años. Mi casa, que minutos antes había sido un hogar lleno de esperanzas, ahora se sentía como una tumba. Las velas seguían ardiendo en el comedor, iluminando los restos de la cena que había preparado con tanto amor. Los platos sucios esperaban en la cocina, testigos silenciosos de la traición más grande de mi vida. Me quedé ahí, sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta, sintiendo cómo se me rompía el corazón pedazo por pedazo. 68 años de vida, y recién ahora entendía lo que significaba estar verdaderamente sola. No sé cuánto tiempo pasé ahí, sentada en el suelo frío del recibidor, con la espalda contra la puerta que acababa de cerrar entre mi hijo y yo, para siempre. Las lágrimas habían dejado de caer, pero el dolor en mi pecho se había vuelto físico, como si alguien hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera retorciendo lentamente. La casa estaba en completo silencio, excepto por el tic-tac del reloj de péndulo que había heredado de mi madre. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, recordándome que ahora estaba completamente sola en este mundo. Las velas del comedor se habían consumido hasta convertirse en pequeños charcos de cera, y la oscuridad comenzaba a tragarse cada rincón de mi hogar. Me las arreglé para levantarme, aunque mis rodillas protestaron con cada movimiento. Caminé como un fantasma hacia la cocina, donde los platos sucios me esperaban como una burla cruel. La tarta de manzana que había horneado con tanto cariño seguía casi intacta sobre la mesa, recordándome que todo mi esfuerzo había sido en vano. Comencé a lavar los platos mecánicamente, tratando de encontrar algo de normalidad en esta rutina que había repetido miles de veces a lo largo de mi vida. Pero cuando tomé el plato de Joaquín, el mismo en el que había servido su comida favorita cuando era niño, no pude más. Lo estrellé contra el suelo con una fuerza que no sabía que tenía. El sonido de la porcelana al romperse llenó la cocina silenciosa, y los pedazos se esparcieron por todas partes, como las piezas de mi corazón destrozado. Me quedé ahí parada, mirando los fragmentos, y por primera vez en horas, sentí algo parecido al alivio. Al menos había algo en esta casa que estaba tan roto como yo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y reviviendo cada momento de la cena, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio. ¿Cómo había llegado a casa a este punto? ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿En qué momento me había convertido en una carga para la persona que más amaba en este mundo? Los días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y confusión. No comía, apenas bebía agua,
y la casa parecía cerrarse sobre mí como una cárcel. El teléfono sonó varias veces, pero no tuve fuerzas para contestar. ¿Para qué? Ya sabía que no era Joaquín llamando para disculparse. Fue Leafa el viernes cuando escuché los golpes en la puerta. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero los golpes se hicieron más insistentes. Con piernas temblorosas, me acerqué a la ventana y vi a 2 hombres con uniformes oficiales parados en mi porche. «Señora Esperanza Morales», dijo uno de ellos cuando abrí la puerta. «Somos del Departamento de Servicios Sociales. Su hijo Joaquín Morales ha presentado una petición, alegando que usted no puede cuidar de sí misma y necesita asistencia inmediata». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Joaquín había llamado a servicios sociales. Mi propio hijo había denunciado que yo era incapaz de valerme por mí misma. Necesitamos hacer una evaluación de su estado mental y sus condiciones de vida. Continuó el oficial, consultando una carpeta. ¿Podemos pasar? No tenía opción. Los dejé entrar y observé cómo inspeccionaban mi casa con ojos críticos. Anotaban todo. El plato roto que aún no había limpiado, las cortinas corridas, el desorden que se había ya acumulado en los últimos días de mi depresión. ¿Cuándo fue la última vez que comió una comida completa, señora Morales?, me preguntó uno de ellos. No pude responder. ¿Cómo explicarles que había perdido el apetito desde que descubrí que mi hijo me consideraba un estorbo? ¿Ha estado tomando sus medicamentos regularmente? ¿Qué medicamentos? No tomaba nada más que vitaminas, pero mi confusión pareció confirmar sus sospechas. Después de 1 hora de preguntas y evaluaciones, se fueron, pero no sin antes informarme que regresarían la semana siguiente, con más profesionales para una evaluación más completa. Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. Evaluación de competencia mental, posible custodia del Estado, reubicación forzosa. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me impulsó a contestar. «¿Señora Esperanza?», dijo una voz femenina que me resultó vagamente familiar. «Soy Alicia, del Banco Central. Disculpe que la moleste tan tarde, pero hemos estado tratando de contactarla durante varios días». «¿Del banco?», pregunté confundida. «¿Para qué?». «Señora, necesitamos que venga cuanto antes. Hay algunos movimientos irregulares en sus cuentas que requieren su atención inmediata. Además, tenemos documentos importantes que debe firmar, relacionados con sus inversiones». «¿Mis inversiones?». Mi mente estaba tan nublada por el dolor que apenas podía procesar lo que estaba diciendo. No recordaba tener inversiones significativas. «Señora Morales, ¿está usted al tanto de que posee una cartera de inversiones valorada en más de 50 millones de dólares? El teléfono casi se me cae de las manos. 50 millones de dólares. Eso era imposible. Yo era una mujer trabajadora, de clase media, que había ahorrado centavo a centavo durante toda su vida. «Debe haber un error», murmuré. «No hay error, señora. Los documentos están aquí, firmados por usted hace más de 20 años. Inversiones en acciones, bonos, propiedades. Todo ha estado creciendo automáticamente durante décadas. ¿Realmente no recuerda?». Y entonces, como un rayo en la oscuridad, la memoria regresó. 20 años atrás, cuando trabajaba como secretaria en una firma de inversiones, el jefe me había ofrecido comprar acciones de la empresa a precio de empleado. Había firmado papeles, había autorizado que una pequeña parte de mi salario se destinara automáticamente a comprar más acciones cada mes. Pero eso había sido tan poco dinero, tan insignificante en ese momento. «Necesita venir mañana mismo, señora Morales. Hay decisiones urgentes que tomar y solo usted puede autorizarlas».
Después de colgar me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, tratando de procesar esta información. ¿50 millones de dólares? Yo, la mujer que acababa de ser desechada por su hijo como si fuera basura, ¿era millonaria? Por primera vez en días, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Una sonrisa que no tenía nada que ver con la felicidad, sino con algo mucho más poderoso: la justicia. Esa madrugada no pude dormir ni un minuto más. Me quedé despierta en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la habitación. 50 millones de dólares. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un torbellino, mezclándose con las palabras crueles de Joaquín de hace unos días. Fracasada, carga, dramática. A las 6 de la mañana ya estaba levantada, bañada y vestida con mi mejor traje sastre color vino, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné el cabello plateado en un moño elegante y me maquillé con cuidado, por primera vez en días. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente. Ya no era la madre humillada y rota de hace una semana. Había algo nuevo en mis ojos, algo que no había visto en años. Determinación. El banco abría a las 9, pero llegué a las 8:30. Me senté en mi auto, observando el edificio imponente de cristal y acero, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de descubrir. Había traído todos los documentos que pude encontrar en casa, certificados viejos, estados de cuenta que nunca había entendido completamente, papeles que había guardado en una caja durante décadas sin prestarles demasiada atención. Cuando finalmente entré al banco, me dirigí directamente al mostrador de información. «Necesito hablar con Alicia, por favor. Es sobre mis inversiones». La recepcionista me miró de arriba abajo, claramente evaluando mi apariencia. Con una sonrisa condescendiente, me señaló una fila larga donde esperaban otras personas. «Tendrá que hacer fila como todo, señora», me dijo con un tono que dejaba claro que no me consideraba importante. Me ubiqué al final de la fila, detrás de un hombre joven que hablaba por teléfono sobre problemas con su tarjeta de crédito. Delante de él estaba una mujer mayor quejándose de los cargos por servicio. Todos parecían tener problemas pequeños, cotidianos. Yo tenía 50 millones de dólares esperándome, pero nadie lo sabía. La fila avanzaba lentamente. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía. ¿Y si había sido un error? ¿Y si la llamada de anoche había sido una broma cruel del destino? Pero entonces recordé la voz profesional de Alicia, la certeza en sus palabras, los documentos que mencionó. Cuando finalmente llegué al mostrador, una empleada joven me atendió con desgano. «¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con Alicia sobre mis inversiones. Esperanza Morales es mi nombre». La chica tecleó algo en su computadora y frunció el ceño. «¿Alicia quién? Hay varias Alicias trabajando aquí. No sé su apellido, pero me llamó anoche sobre una cartera de inversiones. Es urgente». La empleada suspiró, claramente molesta. «Voy a necesitar más información. ¿Qué tipo de cuenta tiene? ¿Cuál es su número de identificación de cliente?» «No tengo esa información aquí». Saqué mis documentos viejos de la bolsa. «Tengo esto». La chica echó un vistazo rápido a mis papeles amarillentos y arrugados, y su expresión se volvió aún más despectiva. «Señora, estos documentos son muy antiguos. Vichan necesitará hablar con un asesor, pero necesito hacer una cita. La próxima disponible es en 2 semanas». 2 semanas. Sentí cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Pero me llamaron anoche. Dijeron que era urgente». «Disculpe, pero si no tiene los documentos correctos, no puedo ayudarla. La siguiente persona, por favor». Me hice a un lado, sintiéndome completamente perdida.
El banco estaba lleno de gente que iba y venía con propósito, mientras yo me quedaba ahí, parada como una tonta, con mis papeles viejos en la mano. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Señora Morales? Me volteé y vi a una mujer elegante de unos 50 años, con traje negro y cabello castaño, recogido en una cola de caballo perfecta. Sus ojos eran amables, pero profesionales. Soy Alicia Herrera, gerente de inversiones privadas. He estado esperándola. El alivio que sentí fue tan grande que casi me tambaleó. Gracias a Dios. Pensé que había habido un error. No hay ningún error, señora Morales. Me tomó del brazo suavemente. Acompáñeme a mi oficina, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras caminábamos por el banco, noté cómo otros empleados la saludaban con respeto. Era claramente una persona importante en esta institución. Me llevó por un pasillo que no había visto antes, con oficinas de cristal y muebles elegantes. Su oficina era impresionante. Un escritorio de madera maciza, sillones de cuero y una vista panorámica de la ciudad. En las paredes había diplomas y certificaciones que hablaban de su experiencia en finanzas internacionales. Siéntese, por favor. Me ofreció uno de los sillones mientras ella se sentaba detrás de su escritorio. Antes que nada, debo disculparme por la demora en contactarla. Hemos estado tratando de localizarla durante meses. ¿Meses?, pregunté, sorprendida. Sí, su cartera de inversiones ha alcanzado un punto donde necesitamos su autorización para ciertos movimientos. Además, hay dividendos acumulados que deben ser reclamados. Alicia abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Morales, ¿recuerda haber firmado un contrato de inversión automática con Corporación Hernández hace 23 años? Vagamente. Era mi antiguo trabajo, ¿verdad? Exacto. Usted autorizó que $200 de su salario mensual se invirtieran automáticamente en acciones de la empresa. Pero no solo eso. También firmó para reinvertir automáticamente todos los dividendos. $200 mensuales. Parecía tan poco dinero en ese momento. Apenas lo había notado en mis cheques de pago. Corporación Hernández se convirtió en una de las empresas de tecnología más exitosas de América Latina. Alicia me mostró gráficas y números que no entendía completamente. Sus acciones se han multiplicado por más de 1000 durante estos años. ¿1000 veces?, susurré. Eso sin contar los dividendos reinvertidos, las divisiones de acciones y las fusiones que han ocurrido. Señora Morales, su inversión inicial de $200 mensuales durante 5 años, con la reinversión automática, ahora vale exactamente $52.400.000. El mundo se detuvo. 52 millones. Yo, la mujer que había sido llamada fracasada por su propio hijo, tenía más dinero del que él había visto en toda su vida. Mis manos temblaron cuando Alicia puso los documentos frente a mí. Números, gráficas, balances, todo mostrando una realidad que mi mente apenas podía procesar. 52 millones de dólares. Yo, una mujer de 68 años que había sido tratada como basura por su propia familia. ¿Estás segura de que no hay error?, pregunté con voz quebrada, tocando los papeles como si fueran a desvanecerse en cualquier momento. Completamente segura, señora Morales. Alicia sonrió con calidez profesional. De hecho, necesitamos que firme estos documentos para liberar algunos dividendos que están pendientes. Son aproximadamente 3 millones adicionales que han estado acumulándose en los últimos 6 meses. 3 millones más. La cifra danzó en mi cabeza mientras trataba de mantener la compostura. Joaquín había dicho que mantenerme en mi casa no era sostenible económicamente.
Si supiera que yo podía comprar 100 casas como la mía, sin siquiera notarlo en mi cuenta bancaria. Hay algo más, señora Morales. Alicia se inclinó hacia adelante con expresión seria. Hemos detectado algunos intentos de acceso no autorizado a información sobre sus cuentas. Alguien ha estado haciendo consultas sobre su situación financiera. ¿Consultas? ¿Quién? Su hijo, Joaquín Morales, se presentó aquí la semana pasada preguntando sobre sus finanzas. Alegó estar preocupado por su bienestar mental y pidió información sobre sus cuentas para, según él, asegurar su cuidado médico. Sentí como si me hubieran abofeteado. Joaquín había venido al banco a investigar mis finanzas. Todo encajaba ahora. La cena repentina, la insistencia en internarme, la llamada a servicios sociales. No era preocupación por mi bienestar, era codicia pura. ¿Le dieron información? Pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «Por supuesto que no», Alicia negó enfáticamente. «Toda la información financiera es estrictamente confidencial, pero pensamos que debía saberlo». También intentó presentar algunos documentos alegando tener poder legal sobre usted. ¿Poder legal? Mi voz se endureció. Nunca le di ningún poder legal. Lo sabemos. Los documentos eran claramente falsos. Hemos reportado el incidente a las autoridades correspondientes. Permanecí sentada en silencio durante varios minutos, procesando esta traición. Mi hijo no solo me había desechado como basura, sino que había intentado robar mi dinero. Había falsificado documentos, había mentido a las autoridades, había tratado de hacerme pasar por una anciana senil para acceder a una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Señora Morales, hay algo más que debe saber. Alicia abrió otra carpeta. Su casa está valuada en aproximadamente $200.000, pero usted también posee otras propiedades que quizás no recuerda. ¿Otras propiedades? Sí, parte de su cartera de inversiones incluía bienes raíces. Tiene un apartamento en Miami, una casa en las montañas y un local comercial en el centro de la ciudad. Todo rentado y generando ingresos mensuales. Propiedades que ni siquiera sabía que tenía. Ingresos que habían estado llegando a cuentas que había olvidado. Durante años había vivido como una mujer de clase media, preocupándome por cada gasto, mientras tenía una fortuna esperándome. ¿Qué recomienda que haga? Pregunté finalmente. Primero, necesitamos actualizar toda su información de contacto y asegurar que solo usted tenga acceso a estas cuentas. Segundo, sugiero que consulte con un abogado sobre los intentos de fraude de su hijo. Y tercero, es hora de que tome el control de su patrimonio. Alicia me explicó paso a paso lo que necesitaba hacer. Nuevas tarjetas de débito, chequeras, acceso a banca en línea, contactos de asesores financieros. En una hora, pasé de ser una mujer que se preocupaba por pagar las facturas de servicios a tener acceso inmediato a más dinero del que había soñado en toda mi vida. Cuando salí del banco, llevaba en mi bolsa una tarjeta de débito que me daba acceso a $5 millones para gastos inmediatos, mientras se procesaban los demás movimientos. También llevaba una chequera y los contactos de 3 abogados especialistas que Alicia me había recomendado. El mundo se veía diferente. La misma calle por la que había caminado esa mañana sintiéndome perdida y humillada, ahora se extendía frente a mí llena de posibilidades. Los transeúntes que pasaban a mi lado no tenían idea de que estaban junto a una de las mujeres más ricas de la ciudad. Me subí a mi auto viejo, un Honda de 10 años que había comprado usado, y me reí. Una risa que empezó suave, pero se fue haciendo más fuerte hasta convertirse en carcajadas. Todo este tiempo, Joaquín me había tratado como si fuera una carga económica,
como si mantenerme viva fuera un gasto insoportable. Si supiera que yo podría mantener a 20 familias como la suya sin siquiera pensarlo. Pero mi risa se detuvo cuando recordé la crueldad en sus ojos, la frialdad en su voz, cuando me llamó dramática y exagerada. El dinero no borraba el dolor de haber perdido a mi hijo. El dinero no curaba la herida de descubrir que la persona que más había amado en este mundo me consideraba un estorbo. Sin embargo, el dinero sí me daba algo que no había tenido en días. Poder. El poder de tomar mis propias decisiones. El poder de no depender de nadie. Y más importante, el poder de asegurarme de que Joaquín nunca más pudiera lastimarme. Conduje de regreso a casa con una sensación extraña en el pecho. Ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Tenía los medios para cambiar mi vida completamente, para irme lejos, para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Pero antes de hacer cualquier cosa, tenía una llamada muy importante que hacer. En cuanto llegué a casa, busqué el teléfono y marqué el número del mejor abogado de la lista que Alicia me había dado. Leandro Vázquez, especialista en derecho familiar y financiero. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde, y cuando mencioné que venía recomendada por el Banco Central, el tono cambió inmediatamente a uno de máximo respeto. Mientras esperaba la hora de la cita, me senté en mi sala y miré alrededor de mi casa con ojos diferentes. Los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las cortinas que había cosido yo misma, las fotografías de Joaquín desde bebé hasta su boda. Todo se veía igual, pero yo había cambiado completamente. Tomé mi teléfono y revisé las llamadas perdidas de los últimos días. 3 llamadas de un número desconocido, que ahora sospechaba era de servicios sociales. 2 llamadas de Joaquín. No había dejado mensajes de voz, por supuesto. Nunca lo hacía. A las 3 de la tarde estaba sentada en la oficina del abogado Leandro Vázquez, un hombre de unos 60 años con cabello completamente canoso y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Había traído todos los documentos del banco y le conté toda la historia desde el principio. La cena de Nochebuena, las palabras crueles de Joaquín, la amenaza de internarme, la llamada a servicios sociales y finalmente el descubrimiento de mi fortuna. Señora Morales, lo que me está contando constituye varios delitos. Leandro revisó los papeles que le había mostrado. Intento de fraude financiero, falsificación de documentos y posiblemente conspiración para cometer fraude contra persona mayor. Su hijo podría enfrentar cargos criminales. ¿Criminales? La palabra me impactó, aunque sabía que Joaquín se lo merecía. Sí, intentar acceder fraudulentamente a las finanzas de una persona mayor es un delito federal. Falsificar documentos legales es otro. Y la llamada a servicios sociales con información falsa podría considerarse abuso de proceso. Leandro se reclinó en su silla y me miró con expresión seria. La pregunta es, ¿qué quiere hacer al respecto? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere que pague por lo que hizo, pero otra parte es mi hijo. Entiendo, es una decisión difícil, pero hay otras medidas que podemos tomar sin necesariamente presentar cargos criminales. Podemos enviar una carta de cese y desista, alertar a todas las instituciones financieras y establecer medidas de protección legal. Eso sonaba mejor, menos destructivo, pero igualmente efectivo. También sugiero que considere cambiar su testamento. Leandro abrió otra carpeta. Si algo le llegara a pasar, su hijo actualmente heredaría todo automáticamente. Mi testamento. No había pensado en eso. Efectivamente, todo lo que tenía estaba destinado a Joaquín.
$52 millones que irían directamente a las manos del hombre que había tratado de robarme e internarme. Quiero cambiarlo inmediatamente, dije sin dudarlo. Perfecto. ¿Tiene en mente algún beneficiario alternativo? Pensé por un momento. No tenía otros hijos. Mis padres habían muerto hace años. No tenía hermanos. Pero sí tenía una idea. Quiero establecer una fundación para ayudar a mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Leandro sonrió por primera vez desde que había llegado. Es una idea excelente. Podemos estructurar todo de manera que usted mantenga control total durante su vida, pero que sus recursos se destinen a esa causa después. Pasamos las siguientes 2 horas redactando documentos. Nuevo testamento, órdenes de protección financiera, cartas legales dirigidas a Joaquín y a servicios sociales. Cuando terminamos, me sentí como si hubiera construido una fortaleza legal a mi alrededor. Mientras conducía de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era Joaquín. Por primera vez en días, decidí contestar. «Mamá». Su voz sonaba extrañamente tensa. «¿Dónde has estado? He estado tratando de contactarte». «He estado ocupada, Joaquín», respondí con una frialdad que lo sorprendió. «Mira, sobre lo de la otra noche. Tal vez fui un poco duro contigo. Marta y yo hemos estado hablando y pensamos que podríamos buscar otras opciones antes de la residencia. ¡Qué interesante!». El cambio de tono era tan obvio que casi me daba risa. «¿Otras opciones?» «Sí. Podríamos contratar una enfermera para que te visite. O tal vez podrías venirte a vivir con nosotros por un tiempo. Solo hasta que te sientas mejor. Vivir con ellos». La idea me causó náuseas. Ser tratada como una carga en su propia casa. Soportar las miradas de desprecio de Marta todos los días. «¿Y qué hay de los servicios sociales, Joaquín?», pregunté directamente. Hubo un silencio largo. «¿Servicios sociales?». «Sí. Los hombres que vinieron a Saatchi a evaluarme porque tú los llamaste, alegando que no podía cuidar de mí misma». Otro silencio. «Mamá, yo solo estaba preocupado por ti. Después de cómo actuaste la otra noche, pensé que tal vez necesitabas ayuda profesional». Su mentira era tan descarada que sentí rabia pura. «¿Y tu visita al banco, Joaquín? ¿También fue por preocupación?». Esta vez el silencio fue mucho más largo. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de afecto. «¿Cómo sabes eso?». «Porque el banco me llamó para informarme sobre tus intentos de acceder fraudulentamente a mis cuentas y sobre los documentos falsos que trataste de presentar». «Mamá, ¿yo puedo explicar?». «No hay nada que explicar, Joaquín. Ahora entiendo perfectamente qué tipo de hombre eres. ¿Qué tipo de hijo eres? Tú no entiendes nada». Explotó, mostrando su verdadera naturaleza. «Tienes dinero escondido mientras yo he estado preocupándome por tus gastos médicos futuros. Es mi herencia. Su herencia». Ahí estaba la verdad desnuda. No se había preocupado por mí. Se había preocupado por su herencia. Era tu herencia, Joaquín. Enfaticé la palabra era. Pero un hijo que trata de robar a su madre e internarla para acceder a su dinero no merece heredar nada. ¿Qué quieres decir con era? Quiero decir que hoy cambié mi testamento. Ya no eres mi beneficiario. Ni tú ni tus futuros hijos heredarán un centavo de mí». El grito que salió del teléfono fue tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. Cuando volvió a hablar, su voz era pura furia. «No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Tengo derecho». «No tienes ningún derecho, Joaquín. Los hijos que abandonan a sus madres pierden todos sus derechos». Colgué el teléfono y lo apagué inmediatamente. Por primera vez en días me sentí completamente en paz. Los días siguientes fueron una tormenta de llamadas desesperadas, mensajes de texto suplicantes
y hasta visitas no deseadas que decidí ignorar completamente. Joaquín había perdido la compostura por completo. Sus mensajes pasaron de intentos de reconciliación falsa a amenazas directas, luego a súplicas patéticas y finalmente a insultos que revelaban su verdadero carácter. Desde mi ventana, lo vi llegar varias veces a mi casa, golpeando la puerta con desesperación, gritando que necesitábamos hablar. Pero yo ya no era la mujer vulnerable que había sido una semana atrás. Tenía poder ahora y, más importante, tenía claridad mental. No le abrí ni una sola vez. El martes recibí una llamada de Leandro informándome que Joaquín había contratado un abogado para impugnar el cambio de testamento, alegando que yo no estaba en mis facultades mentales cuando lo modifiqué. Era exactamente lo que habíamos anticipado. «Ya tenemos preparada la respuesta, señora Morales», me dijo Leandro con confianza. «Sus evaluaciones psicológicas están perfectas. Tiene testigos de su capacidad mental. Y tenemos evidencia documentada de los intentos de fraude de su hijo. Su caso es insostenible». Esa misma tarde, mientras revisaba los estados de cuenta de mis nuevas cuentas bancarias, recibí una visita inesperada. Era Marta, sola, con una expresión que jamás había visto en ella. Humildad fingida mezclada con desesperación real. «Esperanza, por favor, necesitamos hablar». Su voz temblaba ligeramente mientras permanecía parada en mi porche. Por curiosidad morbosa, decidí escuchar lo que tenía que decir. La dejé pasar, pero no le ofrecí asiento. Se quedó de pie en mi sala, retorciendo sus manos como una niña regañada. «Sé que las cosas se salieron de control la otra noche», comenzó, evitando mi mirada. «Joaquín estaba muy estresado por el trabajo, y yo... Bueno, pensé que estábamos actuando en tu mejor interés». «¿Mi mejor interés?», repetí cruzando los brazos. ¿Internarme en un asilo contra mi voluntad era mi mejor interés? No era un asilo, era una residencia muy bonita. Trató de defenderse, pero se detuvo cuando vio mi expresión. «Está bien. Tal vez no fue la mejor idea. Pero tú tienes que entender que estábamos preocupados». Su actuación era patética. Podía ver el cálculo detrás de cada palabra. La desesperación de una mujer que acababa de descubrir que había perdido acceso a 50 millones de dólares. ¿Preocupados por mí? ¿O preocupados por el dinero que acababan de descubrir que tengo? Marta se ruborizó, confirmando mis sospechas. «Esperanza, yo sé que piensas mal de nosotros, pero Joaquín realmente te ama, solo que a veces no sabe expresarlo bien». «¿Amor?». Me reí sin humor. ¿Llamar a servicios sociales para declararme incompetente es amor? ¿Tratar de falsificar documentos para acceder a mis cuentas bancarias es amor? «Eso fue un malentendido», balbuceó. «Un malentendido que podría haberlos llevado a la cárcel si yo hubiera decidido presentar cargos». Le recordé. Aún podría hacerlo. El color se le fue completamente de la cara. «Por favor, Esperanza. Sé que cometimos errores, pero somos familia. No podemos dejar que el dinero nos separe». «El dinero no nos separó, Marta. Su codicia lo hizo». Me acerqué a ella, y por primera vez en todos estos años, la vi retroceder ante mí. «Ustedes me trataron como basura cuando pensaron que era pobre. Ahora que saben que tengo dinero, quieren ser familia otra vez». «No es así». Trató de protestar, pero su voz se quebró. «Claro que es así. Me desecharon como un trapo viejo. Me llamaron fracasada. Me echaron de su vida. Todo porque asumieron que no tenía nada que ofrecerles». «Bueno, tienen razón. No tengo nada que ofrecerles. Nunca más». Marta comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento genuino. «Esperanza, por favor, piénsalo. Joaquín es tu único hijo. ¿Realmente quieres perderlo para siempre?» «Ya lo perdí, Marta. Lo perdí el momento en que decidió que mi amor no valía nada. Lo perdí cuando me trató como una carga.
Lo perdí cuando trató de robarme. Pero el dinero puede solucionarse. Podemos encontrar una manera de compartir, de hacer que funcione para todos. Podríamos viajar juntos, comprar una casa más grande, donde todos podamos vivir cómodos. Sus palabras me dieron náuseas. Incluso ahora, incluso suplicando, todo giraba alrededor del dinero. No había ni un atisbo de remordimiento genuino por el dolor que me habían causado. «Vete de mi casa, Marta», le dije con firmeza. «Y dile a Joaquín que si vuelve a Sassent a aparecer por aquí, llamaré a la policía. Esperanza, por favor, vete», grité, y ella se sobresaltó. Nunca antes había alzado la voz con ella, pero esta nueva versión de mí no toleraba más manipulaciones. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi jardín. El sol de la tarde calentaba mi rostro y por primera vez en semanas me sentí completamente relajada. No más súplicas, no más manipulaciones, no más mentiras sobre amor familiar. Esa noche llamé a Alicia para informarle sobre los últimos intentos de acercamiento de Joaquín y Marta. Ella me tranquilizó confirmándome que todas las medidas de seguridad estaban en su lugar y que nadie podría acceder a mis cuentas sin mi autorización personal y presencial. También aproveché para preguntarle sobre las propiedades que había mencionado. Al día siguiente, tendría las llaves del apartamento en Miami y los contratos de las otras propiedades. Por primera vez en mi vida tenía opciones reales. Podía irme cuando quisiera, donde quisiera. Pero antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro, había algo que necesitaba hacer. Una confrontación final que cerraría este capítulo de mi vida para siempre. Tomé mi teléfono y marqué el número de Joaquín. Era hora de que él supiera exactamente quién era su madre realmente. Joaquín contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Su voz sonaba ronca, desesperada. «Mamá, gracias por llamar. Necesitamos encontrarnos y hablar como adultos. Todo esto se ha salido de control. Tienes razón, Joaquín. Necesitamos hablar, pero no como adultos, como madre e hijo, o como lo que quedó de esa relación después de tu traición. Mamá, por favor, no sigas con ese drama. Yo solo estaba tratando de protegerte». ¿Protegerme? Lo interrumpí con una risa fría. ¿Falsificar documentos para robar mi dinero era protegerme? ¿Llamar a servicios sociales para declararme incompetente era protegerme? Hubo un silencio largo antes de que hablara, y cuando lo hizo, su voz había cambiado. Ya no había pretensión de afecto. Solo quedaba la desesperación cruda. «Está bien, cometí errores. Pero tú también tienes que entender mi posición. Toda mi vida pensé que tendríamos que cuidarte económicamente cuando fueras mayor. De repente descubro que tienes más dinero que el que veré en toda mi vida. Y ni siquiera me lo habías dicho». Ahí estaba la verdad. No estaba arrepentido por haberme lastimado. Estaba enojado porque no le había contado sobre mi fortuna. ¿Y por qué deberías haberte dicho algo, Joaquín? ¿Para que me trataras bien solo por mi dinero? ¿Para que fingieras amarme por mi cuenta bancaria? No es eso, mamá. Pero soy tu hijo. Tengo derecho a saber estas cosas. No, Joaquín. Los hijos que respetan y aman a sus madres tienen derecho a saber. Los hijos que las tratan como basura y las abandonan no tienen derecho a nada. Su respiración se aceleró al otro lado de la línea. «Mira, sé que no he sido el hijo perfecto, pero tú tampoco has sido la madre perfecta. Siempre tan controladora, siempre haciéndome sentir culpable por vivir mi propia vida». Sus palabras me dolieron, pero ya no tenían el poder de destruirme como antes. Tienes razón, no fui perfecta, pero te amé incondicionalmente. Te di todo lo que tenía, sacrifiqué mi felicidad por la tuya. Y tú me pagaste con desprecio. Yo nunca te desprecié. ¿No?
Entonces, ¿cómo llamas a tratarme como una empleada en mi propia casa? ¿Cómo llamas a decirme que era una fracasada? ¿Cómo llamas a echarme de tu vida como si fuera basura? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más pequeña, más real. Yo estaba enojado, frustrado con mi trabajo, con las deudas, con la presión de Marta. Y tú siempre parecías tan necesitada, tan dependiente. Dependiente. Otra palabra que se clavó en mi corazón. Pero esta vez, en lugar de dolor, sentí algo parecido a la piedad. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir, se había convertido en un extraño lleno de resentimiento y codicia. Joaquín, nunca fui dependiente de ti. Nunca te pedí dinero. Nunca te pedí que me mantuvieras. Solo quería tu amor. Solo quería seguir siendo tu madre. Lo escuché suspirar profundamente. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a castigar por el resto de mi vida? ¿Vas a dejarme sin nada por un error? No es un castigo, hijo. Es una consecuencia. Le expliqué con una calma que me sorprendió. Pasaste de amarme condicionalmente a intentar robarme. Demostraste que tu amor tenía precio. Y ese precio era mi dinero. Pero soy tu hijo. Ya no. Un hijo no abandona a su madre. Un hijo no la traiciona. Un hijo no la lastiosa tan profundamente que prefiere morirse antes que seguir viviendo ese dolor. ¿Qué quieres decir con ya no soy tu hijo? Quiero decir que hoy formalicé legalmente mi deseo de no tener contacto contigo nunca más. Quiero decir que te he donado todo mi patrimonio a una fundación que ayudará a mujeres como yo, que fueron abandonadas por sus hijos. Quiero decir que has perdido no solo la herencia, sino también a tu madre. No puedes hacer eso. Su voz se quebró en algo parecido a un sollozo. Yo soy lo único que tienes. Te equivocas, Joaquín. Tú no eres lo único que tengo. Tú eres lo único que perdí. Ahora tengo libertad, dignidad, recursos para ayudar a otras mujeres y la paz de saber que nunca más seré lastimada por alguien que dice amarme. Mamá, por favor. Su voz era ahora un susurro roto. No puedes terminar así con nosotros. Soy tu hijo, cometas los errores que cometa. Hubo un tiempo en que eso era cierto, pero ese tiempo terminó cuando decidiste que mi amor no valía nada. Cuando me convertiste en tu enemiga por dinero que ni siquiera sabías que existía. Tomé una respiración profunda, preparándome para las palabras más difíciles que había pronunciado en mi vida. Adiós, Joaquín. Espero que algún día entiendas lo que perdiste. No perdiste 50 millones de dólares. Perdiste el amor incondicional de una madre que habría dado la vida por ti. Mamá, espera. Colgué el teléfono y lo apagué para siempre. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en Miami, viendo el amanecer sobre el océano. Mi fundación, Madres Olvidadas, había abierto oficialmente y ya estábamos ayudando a 100 mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Tenían vivienda digna, atención médica y, más importante, tenían respeto y amor. Cada mañana recibía cartas de mujeres agradeciendo por darles una segunda oportunidad de vivir con dignidad. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo dolor que yo había vivido: el abandono de quienes más amaban. Mi teléfono nuevo sonó. Era Alicia, ahora mi administradora financiera y algo parecido a una amiga. Buenos días, Esperanza. Solo quería informarte que llegó otra donación anónima a la fundación. $50.000 de alguien que leyó sobre nosotras en el periódico. Sonreí mientras tomaba mi café, viendo las gaviotas volar sobre las olas. Esa era mi nueva vida. Usar mi fortuna para sanar heridas como las que Joaquín me había causado. Convertir mi dolor en esperanza para otras mujeres. Nunca supe si Joaquín alguna vez entendió lo que había perdido.
Nunca traté de averiguarlo. Algunas heridas son tan profundas que la única cura es el perdón a uno mismo y la construcción de una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. Yo había encontrado mi paz. Y por primera vez en 68 años, era completamente libre.